En San Telmo, una pequeña ciudad enclavada entre densos bosques y montañas imponentes, la niebla era constante, cubriendo las callejuelas y las viejas construcciones de ladrillo con un velo casi sobrenatural. En este lugar enigmático, Laura, una joven investigadora con una mente brillante para el misterio y un historial impresionante en resolver casos no explicados, había llegado con un propósito claro: desentrañar el secreto de las desapariciones misteriosas que habían perturbado la ciudad durante décadas, siempre al caer la noche, cerca de una cierta mansión en el bosque. La mansión, conocida localmente como la Mansión de la Niebla, estaba envuelta en leyendas e historias de maldiciones ancestrales. Se decía que todos los que se acercaban demasiado nunca volvían a ser vistos. A pesar de su escepticismo natural y formación científica, Laura sentía una inquietud creciente al acercarse al lugar por primera vez. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma penetrante de las flores nocturnas, cuyo perfume dulce y nauseabundo se intensificaba con la proximidad de la mansión. Los árboles alrededor, viejos e imponentes, parecían tener sus ramificaciones retorcidas, extendiéndose como manos deformadas, intentando capturarla. Movida por una combinación de curiosidad científica y un toque personal, su abuelo había desaparecido en la misma región bajo circunstancias misteriosas cuando ella era niña. Laura estaba determinada a enfrentar sus miedos y las leyendas urbanas para encontrar respuestas. Pisó dentro de la mansión con cautela. El suelo de madera crujía bajo sus pies y el aire estaba impregnado con el olor a moho y un rastro metálico que podría ser sangre. La luz débil de su linterna proyectaba sombras siniestras por las paredes, revelando retratos antiguos de personas cuyos ojos parecían seguirla, observando cada paso que daba. El ambiente era opresivo, el silencio casi ensordecedor. De repente, un susurro suave atravesó la sala, haciendo que Laura se detuviera abruptamente, el corazón latiendo descontroladamente. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, pero solo el silencio respondió. Sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal, continuó explorando la casa, pero la sensación de estar siendo observada era constante. Laura sabía que al cruzar el umbral de la puerta principal, se había comprometido a desentrañar la verdad, costara lo que costara. En los días siguientes, Laura se dedicó a investigar la mansión y la historia de la ciudad, pero cuanto más descubría, menos encajaban las piezas. Los residentes eran evasivos y reacios a hablar sobre la mansión. Encontró un viejo diario escondido en un cajón que hablaba de un niño perdido, rituales de sacrificio y un nombre que aparecía repetidamente: Elías. Una noche, mientras leía el diario a la luz de las velas, Laura oyó pasos en el piso superior. Convencida de que estaba sola en la casa, los pasos pesados y firmes la alarmaron. Con el corazón acelerado, subió las escaleras, sintiendo un olor acre a quemado que se mezclaba con un perfume familiar, casi como rosas marchitas. Al llegar al corredor, vio una figura a lo lejos, un hombre alto, de cabello gris, que parecía flotar en la niebla que ahora invadía el ambiente. «¿Quién es usted?», gritó. El hombre se giró lentamente, revelando un rostro pálido con ojos profundos y vacíos. «Ya sabes quién soy, Elías. Te he estado esperando», respondió con una voz que resonaba extrañamente en las paredes de la mansión. Laura retrocedió, pero sabía que huir no era una opción. Necesitaba enfrentar a Elías y descubrir qué quería. «¿Qué hiciste con las personas desaparecidas?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Elías sonrió, una sonrisa vacía y cruel. «No desaparecieron. Están aquí, conmigo». En ese momento, una luz débil brilló en los ojos de Elías y Laura pudo ver un atisbo del hombre que alguna vez conoció: su abuelo. La semejanza era perturbadora y reveladora. Las memorias de su infancia surgieron,
recuerdos de su abuelo contando historias sobre la misteriosa mansión. «Abuelo, eres tú», murmuró, la voz temblorosa de emoción y miedo. A medida que Laura avanzaba por la mansión, la niebla se espesaba, tejiendo un velo siniestro que parecía consumir las propias paredes del lugar. A su alrededor, el espacio comenzó a expandirse anormalmente, revelando un salón inmenso y sombrío, donde las voces de los desaparecidos resonaban. Un coro fantasmagórico que llamaba su nombre con desesperación. Cada susurro era un llamado desgarrador por ayuda, llenando el aire con una urgencia palpable. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las sombras danzaban en los bordes de su visión, formando figuras que se contorsionaban y desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Con cada paso que daba, la sensación de estar siendo observada se intensificaba. Su corazón latía como un tambor, resonando en sus oídos con cada pulso frenético. Se obligó a continuar, movida por una determinación que rozaba la obsesión. Finalmente, llegó a una sala oculta, un lugar que pulsaba con una energía casi tangible. Las velas formaban un círculo alrededor de intrincados símbolos que cubrían el suelo, dibujados con un pigmento que brillaba sutilmente a la luz temblorosa. En el centro de ese círculo ritualístico, la niña yacía como una princesa dormida de un cuento sombrío, su respiración tan ligera que apenas perturbaba el aire. Su piel tenía la palidez del mármol y sus cabellos se esparcían alrededor de su cabeza como un halo oscuro. «Ella es la clave para todo esto», dijo Elias, emergiendo de las sombras con una calma perturbadora. «La clave para deshacer el hechizo que condena a esta ciudad. Pero la elección es tuya, Laura. Salvarte a ti misma o salvar a todos ellos». Incapaz de confiar completamente en Elias, pero consciente de que las opciones eran limitadas, Laura se arrodilló junto a la niña, ponderando el peso de sus decisiones. «¿Qué necesita hacerse?», preguntó con la voz temblorosa, temiendo la respuesta. «Tu sacrificio», respondió Elias con una serenidad escalofriante. «Ofrece tu alma en lugar de la de ella. Eso romperá la maldición, pero quedarás atrapada aquí, en este umbral entre mundos». Ante esa elección tortuosa, Laura sentía cómo se formaban lágrimas en sus ojos. Sacrificar su libertad por una niña que nunca conoció y por una ciudad al borde de la destrucción era más que un acto de heroísmo. Era un acto de fe inquebrantable en la humanidad y en la posibilidad de redención. Con un suspiro que llevaba el peso del mundo, Laura cerró los ojos y tomó su decisión. Una elección que resonaría a través de las eras, sellando su destino en la tapicería entrelazada de vidas y almas de San Telmo. «Acepto», susurró Laura, su voz temblorosa resonando en la oscuridad que envolvía el espacio. En el instante en que pronunció esas palabras, la niña abrió los ojos, respirando profundamente como si emergiera de una larga y tenebrosa noche. La mansión comenzó a temblar violentamente. Las fundaciones gemían bajo el peso de una fuerza invisible y la oscuridad que dominaba el lugar vaciló como una llama bajo un soplo. Elías avanzó lentamente hacia Laura, extendiendo la mano como si quisiera tocar el futuro que ella había elegido. «Tomaste la decisión correcta», murmuró, su voz un susurro que parecía perderse en la inminencia del caos que se anunciaba. Antes de que Laura pudiera reaccionar, el ambiente a su alrededor estalló en una luz cegadora, un resplandor que parecía consumir todo en su intensidad abarcadora. Cuando la luz finalmente se atenuó, Laura se encontró tumbada en el césped frío y húmedo fuera de la mansión, que ahora yacía en ruinas, sus estructuras antiguas envueltas en la niebla persistente. La niña estaba a su lado, sonriendo levemente, una sonrisa que llevaba secretos no dichos y una serenidad recién descubierta. Elías había desaparecido, pero la sensación de su presencia aún flotaba en el aire, como una sombra en el borde de su conciencia.
un recordatorio del pacto silencioso que habían sellado. Laura sabía que la ciudad estaba segura ahora, pero también reconocía que nunca más sería la misma. Había cruzado el umbral de la realidad 3 veces, y en cada viaje había dejado atrás pedazos de su propia esencia. Sin embargo, al observar a la niña, ahora despierta y viva, comprendía con claridad que sus acciones, aunque costosas, habían sido necesarias. Con la ciudad lentamente volviendo a la normalidad, Laura decidió que era hora de partir. San Telmo ya no podía ser su hogar, pero estaba claro que la ciudad jamás olvidaría lo que ella había hecho. Mientras caminaba por las calles, el aroma de las flores nocturnas llenaba el aire y el calor del sol luchaba por penetrar la niebla eterna que aún cubría la ciudad. Laura ya no era la misma que había llegado a San Telmo. Era ahora una mujer marcada por secretos y sacrificios, pero también fortalecida por ellos. Y mientras se alejaba de la ciudad, tenía la certeza de que, en algún lugar en la niebla, Elías aún la observaba, eternamente a la espera del momento en que sus vidas inevitablemente se cruzaran de nuevo.